Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy vamos a responder un video con 10 preguntas para ateos. Tengo aquí una lista de 10 preguntas difíciles para los que no creen en Dios, para los ateos. Antes de empezar, vale aclarar que estas son simplemente mis respuestas. No hay nadie que pueda responder en nombre de todos los ateos, ya que no somos un grupo para nada homogéneo. La ausencia de creencia en un Dios no significa nada en cuanto a todas las demás creencias y valores que uno pueda tener. Pretender que todos los ateos piensan de una misma forma sería como suponer que todos los que no les gusta el fútbol les gusta alguna otra cosa en particular. Hay ateos con una orientación política de derecha y otros de izquierda. Están quienes creen en los fantasmas, el alma o el horóscopo y quienes no creen en esas cosas. Hay quienes creen que hay una moral objetiva y quienes no. No hay una doctrina o principios básicos a los que atenerse. La única condición para ser ateo es el no creer en ningún Dios. Dicho esto, empecemos. Primera pregunta. ¿Cree usted de verdad que la vida comenzó con alguna reacción química? ¿O cree usted que la vida llegó a la Tierra montada en algún meteorito? ¿De veras? Con esta pregunta hay que aclarar que la misma no es necesariamente para ateos, sino más bien para biólogos. Está la hipótesis del mundo de ARN, pero hasta donde yo sé, todavía no hay certeza sobre cómo se inició la vida en la Tierra. Lo mejor para responder a esto es que se le consulte a un biólogo especialista en abiogénesis que puede o no ser ateo. De todas formas, todos creen que la vida empieza con alguna reacción química. Si uno piensa que el espermatozoide y el óvulo no son un ser vivo, la mezcla de ambos y las reacciones químicas que se generan dan por resultado un ser vivo. Si se piensa que ambos sí son seres vivos, entonces debemos mirar un paso atrás al lugar donde se generan estos en las gónadas. No creo que nadie considera a estas seres vivos y sin embargo en ellas se está generando seres que consideran vivos mediante el accionar biológico y reacciones químicas. Que sean parte de un ser vivo no cambia nada, ya que lo que tenemos es como un horno en donde se introducen diferentes materiales, estos se mezclan y cocinan y tenemos por resultado un ser vivo. Entonces, constantemente todos experimentamos y somos testigos de la creación de vida a partir de elementos que no están vivos. En cuanto a la hipótesis del meteorito, lo único que hace es cambiar la pregunta a ¿en dónde se generó esa vida? Por lo que no creo que sume nada a esta discusión en particular. En cualquier caso, estas son preguntas difíciles que como por ahora no tienen una respuesta definitiva, la mejor contestación sería que no sabemos y nadie lo sabe. Si alguien tiene alguna hipótesis sobre esto, que presente su evidencia y demuestre su veracidad, y si lo logra demostrar, todos lo aceptaremos. Segunda pregunta. ¿Usted cree que la fuerza viva es capaz para diseñar el ADN del animal más simple que existe en el mundo, de una célula? ¿La fuerza viva es capaz para diseñar algo tan complejo? Esta pregunta parece tener implícito un profundo desconocimiento de la teoría de la evolución biológica, ya que si la tenemos en consideración, la respuesta no supone ninguna dificultad. Igual que antes, más que para un ateo, la consulta es para un biólogo especialista en evolución. Hay una gran cantidad de religiosos que aceptan la teoría de la evolución, por lo que seguro es mejor que te lo expliquen ellos, ya que seguramente te encuentres más abierto a escucharlos. De cualquier forma, en mi canal tengo un video con los principales puntos sobre esta teoría. Número 3. ¿Usted cree que nuestros cuerpos, con sus partes tan complejas, los ojos, la mano, la oreja, hasta las uñas, todo esto es el producto de millones de accidentes genéticos llamados mutaciones? Otra vez, una pregunta que encierra un gran desconocimiento de la teoría de la evolución biológica. Aquí aplican las mismas recomendaciones que en la pregunta anterior. También parece haber encerrado un argumento del diseño, por lo que me remito a mi video con la refutación de dicho argumento. Igualmente, quiero aclarar que las mutaciones son solo uno de los mecanismos por los que se da la evolución, y que dichos eventos se produzcan de forma aleatoria no quiere decir que la evolución en sí sea aleatoria. Justamente lo contrario es lo correcto. En mi video sobre la evolución lo expliqué lo mejor que me fue posible y debería servir como respuesta suficiente para esta pregunta. Número 4.
¿cuál es la base ética de su vida? O sea, ¿cómo usted determina la diferencia entre el bien y el mal si no existe Dios? Como vimos en mi video sobre el argumento moral, la moralidad es independiente de la existencia de algún Dios. En lo personal, creo que hay varias filosofías morales en juego cuando hablamos de la moral de cada uno de nosotros. Está la filosofía moral que tenemos internamente, la cual no siempre mostramos a los demás en su completitud. Después está la que usamos como máscara y que sí mostramos al mundo. Por ejemplo, puede pasar que una persona esté a favor de la legalización del aborto y la eutanasia, pero como vive en un entorno que es contrario a esta postura, esconde esa parte de su filosofía y muestra lo que los demás quieren ver. Lo mismo sucede con infinidad de otras cuestiones. Luego tenemos la filosofía moral de nuestro entorno más cercano, la de la cultura en general en la que vivimos, la de nuestro país expresada en sus leyes, una filosofía moral internacional de convivencia entre países, etc. Convivimos con infinidad de filosofías morales que definen lo que está bien o mal en cada caso, a veces estamos de acuerdo y a veces no. Con argumentos y diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas, podemos cambiar nosotros y los demás en nuestra forma de pensar. Y con la legislación se cambia la filosofía moral expresada en las leyes de cada país. En mi caso, creo que el objetivo de la moral es el de maximizar el bienestar de todos los entes morales, y si tuviera que elegir 3 valores fundamentales de mi filosofía, diría que son la libertad, la empatía y el pensamiento crítico. Como creo que la moral es relativa y no absoluta, dependiendo de la situación hay diferentes acciones que consideraré buenas o malas en pos de este objetivo. Esto último significa que es muy difícil identificar completamente cualquier moral que se nos presenta, ni hablar que la definición de entes morales para diferentes personas tendrán un significado diferente. Todo lo relativo a las filosofías morales es sumamente complejo y requiere de que podamos hablar entre todos de forma intelectualmente honesta para poder llegar a acuerdos. Postular la existencia de un Dios no suma nada a la conversación, de la misma forma que la ausencia de uno tampoco lo hace mucho más sencillo. Y número 5 es una pregunta parecida. Si alguien como Adolfo Hitler le dice a usted que para el bienestar de la raza es necesario matar a millones de personas, aparte de su opinión, ¿con qué puede enfrentarle a él? Si no existe Dios, ¿cómo decirle a él que está mal aparte de su opinión? Este es el gran problema de la religión. Una y otra vez su Dios supuestamente le dijo que tenían que cometer genocidios y en las historias siempre le hicieron caso. Hitler no es nada en comparación al Dios de la Biblia, por ejemplo, que mata sin contemplación a diestra y siniestra. Ahora, si contemplamos el objetivo de maximizar el bienestar de todos los entes morales, podemos evaluar las acciones para determinar si algo favorece o perjudica ese objetivo. Si además evaluamos la acción mediante valores que acordemos, podemos acercarnos mucho más a una respuesta. Por eso podemos decir que Hitler, y en mayor medida el Dios que representa la Biblia, obraron de forma incorrecta y que lo que hicieron está mal. Es interesante la pregunta, porque del lado del religioso la respuesta es yo le puedo decir a Hitler que está mal porque mi opinión es que la interpretación de la palabra de mi Dios que a mí me gustó o me enseñaron está en contra de eso. Que crean tener la verdad objetiva no significa que la tengan, y como no pueden demostrar sus afirmaciones, en definitiva todo se reduce a que su moral se basa en su opinión de lo que está bien. O sea, la postura religiosa no ofrece ninguna ventaja sobre una postura secular. Número 6. Si usted tiene hijos, ¿cómo usted piensa enseñarles la diferencia entre el bien y el mal? ¿En base de qué les va a enseñar a no tomar las drogas o a no hacer daño a su cuerpo? ¿Cuál va a ser la base ética? Creo que esta pregunta ya fue respondida antes. Número 7. ¿Cree usted que todos los testigos que históricamente murieron por testificar haber visto los milagros de Jesús y por haberle visto vivo después de su resurrección, que murieron en forma espantosa por lo que sabían ser una mentira? ¿Usted así lo cree?
¿Cree usted que los terroristas que se inmolaron contra las Torres Gemelas lo hicieron por lo que sabían era una mentira? En todos estos casos, yo creo que lo más probable es que las personas estuvieran convencidas de que estaban en lo correcto. Pero pensar que se está en lo correcto no es lo mismo que estar en lo correcto. Igualmente, son muy pocas las personas que cumplen esas condiciones de la pregunta. Me refiero a eso de que dicen que vieron los milagros y a Jesús resucitado y luego murieron por eso. Si no me equivoco, eran 1 o 2 personas de las que se tiene alguna evidencia convincente que nos lleve a pensar que fue así. O puede que sean menos. Número 8. ¿Por qué la Biblia es tan superior a otros libros de la antigüedad? Piénselo. ¿Superior en qué? La Ilíada y la Odisea me parecen más interesantes, pero supongo que es cuestión de gustos. Sin un poco de contexto de a qué se refiere con superior, no hay mucho que se pueda responder. Número 9. Todas nuestras emociones, el amor, el deseo para ayudar a otros, la belleza de la música, el arte, todo eso es nada más que la colocación casual de átomos. Así dijo un ateo, Bertrand Russell. La pregunta parece en parte más para un neurocientífico, un biólogo y un psicólogo o psiquiatra que para un ateo. Igualmente, lo que es la conciencia es todavía una pregunta sin respuesta, pero podemos decir con certeza que todas nuestras experiencias surgen de lo que pasa en nuestro cerebro. Podemos ver que cuando se dañan ciertas secciones del mismo, nuestras experiencias y hasta nuestra personalidad se puede ver totalmente alterada. Lo que antes nos gustaba o atraía puede cambiar totalmente por un problema en el cerebro. Y todo esto no es algo sencillo, por lo que no menospreciaría estos campos de estudio. Número 10. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Por qué usted está aquí? Si usted no cree en Dios, ¿cómo va a contestar esta pregunta? No hay un propósito predefinido. Nadie ha sido capaz de probar que algo así exista. A lo sumo, podríamos decir que el instinto lleva a todos los seres vivos a intentar sobrevivir y tener descendencia. Pero para seres con capacidades intelectuales como los humanos, eso en general nos parece muy poco. Cada uno se puede fijar el objetivo que quiera y puede dedicar su vida a tratar de conseguirlo. Algo importante en esto, que yo no he conseguido aún, es que tenemos que focalizarnos más en el camino que en el destino final. El llegar al destino es solo un momento más, que así como llega, pasará de largo e inevitablemente nos enfocaremos en otro objetivo. Entonces, es más importante el camino que el paso final. Por cómo es la vida, hasta puede ser que nunca lleguemos a conseguir eso que queríamos. Por eso es fundamental aprender a disfrutar de cada uno de los momentos que a priori calificaríamos de intermedios. El pasado ya pasó, el futuro no está aquí y puede que nunca nos llegue, lo único que tenemos con certeza es el presente. Habiendo respondido estas preguntas, tengo yo una simple pregunta. ¿Cuál es tu mejor argumento por la existencia de tu Dios? Por favor, revisa primero mi lista de malos argumentos por los dioses, así nos aseguramos de que sea algo que no contenga falacias y no haya sido ya refutado. Hey, hola. Bueno, se fue. Quedará para la próxima. Para los que todavía están aquí, ¿cuáles son sus respuestas a estas preguntas? ¿Conocen algún buen argumento por la existencia de algún dios que no se haya refutado ya? Los leo en los comentarios. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.